¿Qué harías por $5,000 estadounidenses? ¿Te atreverías a acostarte en un ataúd lleno de gusanos como en Fear Factor? ¿Estarías dispuesto a perder peso de manera extremadamente rápida y poco saludable como en The Biggest Loser? ¿Aguantarías los constantes gritos de un chef escocés que te critica por beiras crudas y te llama sándwich de idiota como en Hell's Kitchen? La respuesta puede variar enormemente dependiendo de dónde seas. $5,000 estadounidenses equivalen a alrededor de 90,000 pesos mexicanos, 4 millones de pesos argentinos, 293,000 pesos dominicanos, 798,000 yenes japoneses y 181,600 bolívares venezolanos. Para algunos, escuchar $5,000 estadounidenses podría provocar risas de desprecio. Para otros, sus ojos brillarían con emoción. La reacción depende de las cartas que te ha tocado en esta vida realmente. Sin embargo, hay algo en lo que casi todos podemos estar de acuerdo. Ninguna cantidad de dinero, mucho menos $5,000, vale nuestra vida. El tiempo en esta tierra es una de las únicas cosas que no se pueden comprar con dinero. Puedes comprar fama pagando anuncios. Puedes comprar belleza comprando cirugías estéticas. Incluso puedes comprarte amor en algunos casos. Pero ¿la vida? Eso es algo invaluable. Y sin embargo, $5,000 estadounidenses o 15,000 soles en el año 2012 fue el precio que una joven peruana de 19 años aceptó sin saber que estaba entregando su dignidad, su paz mental, su relación familiar y trágicamente su vida. Esta es la desgarradora historia de Ruth Thalia Sayas Sánchez, la primera concursante del programa El Valor de la Verdad. Hola. ¿Qué tal mi gente? Soy yo Giseni y hoy estoy de vuelta con otro video. Para aligerar un poco el aire, ayúdame a entender algo que todavía no me cabe en la cabeza. ¿Por qué hay gente que sigue comprando en tiendas virtuales que son intermediarios de fábricas cuando existen plataformas que te venden directamente, teniendo un efecto dramático en el precio? Hace un tiempo era casi imposible comprar al detalle directamente de empresas. Temu es una tienda en línea que facilita este proceso. Admito que tengo un problema serio comprando ropa. Tengo tanta en mi closet que mi esposo ya ni sabe dónde poner la suya. Pero, ¿cómo voy a decir que no a un vestido con su corset o a este outfit completo perfecto para el gym cuando puedo obtenerlo a ese precio? Girl math. Además, es esa época del año en la que Temu lleva a cabo sus descuentos de verano. Simplemente es el momento perfecto para ir de compras. Y si todavía no estás convencida de que es el momento perfecto, tengo algo más bajo la manga. No tengo mangas, pero usted entiende. ¿Y si te digo que puedes obtener cashback con Letty Shops? ¿No? ¿Todavía? Y si te digo que puedes obtener hasta 5 veces más cashback con la promoción de Super Cashback que podrás activar con mi link en la descripción. Solo tienes que hacer la compra desde la página de Letty Shops y ya estarás comprando con el cashback activado. Una vez realizada la compra, podrás ver el estado de tu cashback desde tu perfil y, luego de ser procesado, podrás transferirlo a tu cuenta bancaria, PayPal o donarlo. Hay pocas activaciones disponibles. Haz clic en mi enlace en la descripción y activa el Super Cashback antes de que se acabe. Muchísimas gracias a Letty Shops por apoyarme en traer este tipo de contenido a ustedes. Ok, antes de adentrarnos en la parte principal de este video, me gustaría dar crédito donde se merece. Normalmente, mis ideas para videos provienen directamente de los correos electrónicos que recibo de ustedes. Sin embargo, el video de hoy no es el caso habitual. Estaba viendo el podcast Rotten Mango y encontré un video que hizo sobre este caso. De inmediato me dejó boquiabierta. Su historia me pareció imprescindible compartir con ustedes. Tal vez ya estén familiarizados con este caso y piensen que mi narración será redundante, pero no lo sé. Siento que hay tanto por decir aquí. Esta tragedia resalta problemas que enfrentan países de todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Pobreza, feminicidio, deficiente labor policial, sensacionalismo en los medios, humillación por comportamientos
y mucho más. Si han escuchado de Ruth Dalia Zayas Sánchez y el valor de la verdad, por favor comenten abajo para confirmarlo. Si no es así, los invito a hacer lo mismo. Además, mientras lo hacen, me gustaría saber si les interesaría ver más contenido de crímenes reales sobre casos de América Latina. Me apasiona profundamente este tipo de videos, pero si ustedes no encuentran valor en ellos, no continuaré y buscaré algo en lo que todos podamos beneficiarnos. Por último, antes de continuar, me gustaría dar un enorme reconocimiento a Radio Ambulante y en particular a su productor ejecutivo, Daniel Alarcón, por su manera increíblemente efectiva de narrar esta historia compleja y conmovedora. Una buena parte de la información que van a escuchar hoy proviene de su detallado relato sobre la historia de Ruth. El enlace al transcripto de dicho podcast, junto con el video de Rotten Mango sobre el tema, estará disponible en la descripción de abajo. Ahora que hemos abordado todo eso, es crucial que el siguiente paso que tomemos sea el de entender el contexto fundamental. ¿Qué era el valor de la verdad? El valor de la verdad fue el nombre dado a la adaptación peruana de un programa que se emitió por primera vez en Colombia el 23 de mayo de 2007 bajo el título de Nada más que la verdad. El formato de este programa, exportado a 47 países y adaptado en otras naciones latinoamericanas como Chile bajo el nombre de El Momento de la Verdad, fue concebida por el difunto Howard Schultz, un productor estadounidense conocido por otras exitosas series de realidad como Extreme Makeover. El formato del programa es bastante simple en realidad, pero presta atención de todos modos porque sé que cuando nos explican las reglas de un juego, nuestros cerebros parecen tener un cortocircuito. ¿Alguna vez te ha pasado que un amigo te explica las reglas de un juego de cartas o de mesa y realmente las has entendido? A mí tampoco. En el programa El Valor de la Verdad, y presumiblemente en sus otras 46 adaptaciones, la estructura es la siguiente. Antes de grabar un episodio, los posibles concursantes son sometidos a un polígrafo y se les hacen entre 50 y 80 preguntas. Para aquellos que no saben por qué no consumen contenido de crímenes reales porque tienen una salud mental intacta, no como yo, los polígrafos, también conocidos como detectores de mentiras, no siempre son precisos. Existe un debate científico en torno a su fiabilidad. Algunos lo consideran completamente inexactos y poco confiables, mientras que otros afirman que pueden alcanzar hasta un 98% de precisión. Hay varias cualidades cruciales para lograr este nivel de precisión, pero no entraré en detalles para no hacer este video tan largo como la trilogía de El Señor de los Anillos. En resumen, los polígrafos no son admisibles como prueba en los tribunales ni son una garantía sólida, ya que no son científicamente fiables para ser usados cuando están en juego cosas tan importantes como en un juicio. Es bien sabido que hay personas que pueden superar la prueba mintiendo, mientras que otras que dicen la verdad pueden fallarla. Mantén esto en mente durante todo este video. No solo los polígrafos son inexactos, sino que este reality show tampoco tiene la obligación de decir la verdad sobre los resultados de la prueba. Al final del día, es un espectáculo creado con el entretenimiento en mente. Incluso si Ruth estaba diciendo la verdad o mintiendo, los productores y los organizadores del programa tendrían la última palabra. Los concursantes responderían a estas preguntas durante el proceso inicial de entrevista y casting, pero no conocerían la validez de sus respuestas hasta que estuvieran en el escenario, frente a sus seres queridos más cercanos, una audiencia en vivo y, eventualmente, todo el país cuando se transmitiera el episodio, sin mencionar que ni siquiera sabían cuáles de las 50 a 80 preguntas se les harían, ya que 21 de las preguntas con las respuestas más impactantes serían seleccionadas minuciosamente por el equipo del programa para crear un episodio capaz de cautivar a los espectadores. Las preguntas generalmente comienzan de manera inofensiva. En el peor de los casos, podrían ser un poco vergonzosas y algo que la mayoría de la gente preferiría no admitir, pero por un dinerito extra, ¿por qué no? Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras imperfecciones y a todos nos gusta
el dinero. Sin embargo, a medida que avanzan las preguntas, se vuelven cada vez más intrusivas, personales y hasta siniestras. Si el concursante responde honestamente, confirmado por el polígrafo, pasa a la siguiente pregunta. El participante puede detenerse en cualquier momento antes de que se haga una pregunta y llevarse el dinero que ha ganado. Pero eso se vuelve difícil cuando responder a todas las 21 preguntas con sinceridad significa ganar el premio mayor de 50,000 soles. Si se descubre que están mintiendo, pierden todo y el juego termina. Solo para aclarar, el juego sigue un sistema de pirámide. El concursante no recibe dinero por cada pregunta, sino que cada pregunta respondida los acerca a la siguiente serie de preguntas que les ganarán un premio en efectivo y la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda. Aquí les dejo un fragmento del programa para que puedan entender mejor de qué estoy hablando. Vamos a conocer entonces la mecánica del juego. Vamos a ver en una pirámide cuáles son los niveles de este concurso. En el primer nivel vas a responderme solo 6 preguntas por 1,000 soles. El segundo nivel serán solo 5 preguntas por 5,000 soles. El tercer nivel, como ves ahí en el gráfico, son 10,000 soles y solamente son 4 preguntas. El cuarto nivel, por 15,000 soles, 3 preguntas. El quinto nivel, por 25,000 soles, son apenas 2. Y si llegas al último nivel, a la punta de la pirámide, me respondes una pregunta final y te llevas los 50,000 soles a casa. El hombre que acaba de explicar el sistema piramidal de El Valor de la Verdad es Beto Ortiz, una figura bastante significativa en la tragedia de hoy, ya que encarna muchas de las problemáticas de los medios de comunicación peruanos y de los medios en general. De ninguna manera le estoy atribuyendo la culpa de lo que finalmente le sucedió a Ruth, pero una pregunta simple planteada por Daniel Alarcón a Luis David Novoa Jiménez, miembro del equipo de producción del programa en ese momento, deja mucho que pensar. ¿Tú crees que Ruth Thalia estaría viva si no fuera por el programa? Novoa respondió rápidamente: por supuesto, no, pero luego dudó. O sea, no sé si estuviera viva, de repente hubiera por otra cosa. Humberto Martín Ortiz Pajuelo, mejor conocido como Beto Ortiz o simplemente Beto, es un periodista, presentador de televisión, empresario y escritor peruano. Con 56 años, Beto ha sido durante mucho tiempo un personaje tan exitoso como polémico en el panorama mediático de Perú. Algunos lo describen como agudo, inquisitivo y divertido, mientras que otros lo consideran controversial, provocador e irreverente. Pero al final del día, lo amen o lo odien, lo cierto es que ha logrado ganar millones de seguidores gracias a ello, tal como escribió en su primera novela. Siempre quise ser famoso, ser el héroe, el villano o la doncella, no importaba, siempre que fuera el papel principal, en cualquier escenario, pero eso sí, en el centro, sin que nadie se atreva a hacerme sombra, con todos los reflectores apuntándome directamente, todos los flashes de los fotógrafos deslumbrándome y todos los ojos puestos en mí. Me declararían su amor, su devoción o, en su defecto, su desprecio infinito. Y a mí me daría exactamente lo mismo. Créanme, me da igual, porque no se puede odiar a un desconocido. Remember my name. I wanna live forever. Cuando le preguntaron cómo era ser famoso, Beto respondió: es como preguntarme cómo se siente ser gordo. Yo no me acuerdo cómo era ser flaco. Un programa con una premisa tan controvertida, naturalmente, requería ser conducido por una figura igual de polémica. Al enterarse del formato, Beto quedó instantáneamente intrigado. Me pareció que era una fórmula muy astuta para conseguir lo que normalmente a los periodistas nos cuesta muchísimo conseguir, que nos digan un poco más de verdad de lo usual, ¿no? Entonces, al convertir la entrevista en un show y al convertir el encuentro con el personaje en un juego de concurso, el desafío se planteaba de manera mucho más descarnada y directa. Aceptó ser el presentador de El Valor de la Verdad y en julio de 2012 dio inicio al fascinante programa. La primera concursante del programa fue Ruth Thalia Salles Sánchez, a quien Beto describió como una chica muy promedio, una chica que era atractiva pero no era una persona que llamara mucho la atención, una chica más bien
perfil bajo, apocada. Pero para su familia, Ruth Thalia era mucho más que eso. Era valiente, graciosa, carismática e inteligente. Todo esto a pesar de su difícil crianza. Ruth y su hermana Eva nacieron en la provincia de Huancavelica, ubicada a unas 14 horas de Lima, pero fueron criadas en las afueras de la capital, en Huachipa, un barrio de clase trabajadora. Desde los 5 años de Ruth, esta sería su residencia, donde más tarde nacería su hermano menor. Según describe Daniel Alarcón, Huachipa es una zona entre rural y urbana, en las afueras de la capital peruana. Hay caminos polvorientos sin asfaltar, campos de cultivo y casas a medio construir. Por todas partes se ven mototaxis, yendo y viniendo. El zumbido de los motores se escucha día y noche. La familia había sobrevivido los primeros años después de llegar a la capital vendiendo sandías y piñas. Estos humildes comienzos serían un motivo de orgullo para los padres de Ruth, Leoncio Sayas Antesana y Vilma Rosario Sánchez Rojas. Aunque nunca tuvieron mucho dinero y enfrentaron circunstancias difíciles, sus 2 hijas estaban estudiando en una universidad local, siendo las primeras en la familia en lograrlo a pesar de que ambas llegaron a Lima hablando solo quechua, uno de los idiomas indígenas de Perú, lo que las expuso al acoso escolar. Vilma y Leoncio también formaron un grupo de música folclórica, Vilma como cantante y Leoncio como arpista, además de ser dueños de una vidrería. Es una historia tanto admirable como universal entre los migrantes de Lima, una narrativa que Vilma y Leoncio creían que estarían contando en el programa. Por esta razón, Vilma estaba contenta de ir. Ella dijo más tarde, iba a decir, soy huancavelicana con mucho orgullo, señor Beto. Sin embargo, lo que no sabían es que el programa terminaría con Ruth de rodillas, suplicando perdón a su madre. No obstante, comenzó de manera muy diferente. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Ruth Thalia se iluminó. Mostraba un encantador equilibrio entre coquetería y confianza, demostrando una sorprendente comunidad frente a las luces a pesar de su inexperiencia. Su hermana Eva más tarde afirmaría que esto se debía a que a Ruth le gustaba estar en televisión. Eva, sin embargo, no estuvo presente en el escenario ese día. Según las reglas del programa, cada concursante solo podía llevar 3 invitados, y es probable que los productores preferieran que estos fueran personas impactadas y consternadas por las confesiones del concursante. Una hermana probablemente no cumplía con esos criterios. En cambio, los padres de Ruth Thalia, Leoncio y Vilma, eran perfectos para el papel, pero eso sumaba solo 2 invitados. ¿Quién sería el tercero? El tercer invitado de Ruth fue Brian Romero Leiva, su novio. Ya verán por qué digo novio, de 20 años que trabajaba como mototaxista. Creció en una empinada calle de tierra cerca del hogar de Ruth Thalia en Huachipa, enfrentando una infancia tan desafiante como la de Ruth. Según la madre de Brian, Mary, él pasó años acompañándola al mercado al amanecer para vender desayunos a los trabajadores. Cuando tenía solo 8 años, Brian desarrolló un tartamudeo debido al abuso sufrido por parte de un exnovio de su madre, quien lo empujó por las escaleras. En el momento de la grabación, Brian vivía en una habitación alquilada en el vecindario, a pocos minutos a pie de la casa de su madre. En el escenario, cada persona irradiaba una emoción única. Beto parecía intrigado por la joven Ruth. A pesar de su apariencia promedio y dulce, aquí estaba ella, lista para desvelar secretos lo suficientemente jugosos como para captar la atención de la televisión nacional. Ruth parecía estar bastante imperturbable por todo el asunto, y la actitud despreocupada de su madre reflejaba eso. Recuerden, ella pensaba que Ruth estaba allí para contar la historia de la migración de sus padres a Lima. Leoncio, por otro lado, tenía un sentimiento completamente diferente. ¿Está preocupado? Sí. ¿Qué le preocupa? Cosas que puedo enterarme de mi hija. Leoncio no era el único que comenzaba a sentir la tensión. Brian también estaba vistiendo
visiblemente nervioso. Su pierna derecha temblaba ansiosamente, casi de manera involuntaria. Beto, siendo el periodista que es, se dio cuenta y comenzó a indagar. ¿Cómo estás tú? Veo que tu pierna derecha se mueve incesantemente, ajena a tu voluntad. ¿Nervioso? Sí. Preocupado. Me has sacado la vuelta, ¿no? Me has sacado la vuelta es una expresión peruana que se refiere a la infidelidad en una relación. Todos se rieron, incluyendo a Ruftalía. ¿Cómo estás tú? Veo que tu pierna derecha se mueve incesantemente, ajena a tu voluntad. Yo, ¿Nervioso? preocupado. Sí, preocupado, se me ha sacado la vuelta, ¿no? A pesar de la tensión que sentían Leoncio y Brian, las primeras preguntas del programa fueron ligeras y no causaron mucha preocupación. ¿Alguna vez dejaste de asistir a tus clases sin que tu madre lo sepa? ¿Crees que siendo bonita se consiguen más cosas que siendo buena persona? Si a alguna persona se le caen 1000 soles, ¿se los devolverías? Aunque estas preguntas probablemente fueron diseñadas para retratar a Ruth ante el público como una chica superficial y materialista, en el gran esquema de las cosas, se trataban de fallas morales menores. ¿Quién de nosotros no ha faltado a clase alguna vez? ¿Quién no ha sentido el peso o el privilegio de tener una apariencia atractiva? Personalmente, yo devolvería el dinero si se le cae del bolsillo de alguien, pero bueno, cuando hay que comer, hay que comer. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. La intensidad de las preguntas aumentaría y con ella, la tensión en la habitación. Leoncio se frotaba la frente. Vilma tenía la cabeza baja y la pierna de Brian temblaba involuntariamente. La energía juguetona en la sala pronto se tornaría agónica, donde incluso el público instaba a Ruth a retirarse con sus ganancias. Hasta los buitres estaban cansados de picotear. Puedes retirarte en el momento que desees. Insisto con la familia. ¿Estás lista para continuar? Sí. Ruftalía reveló que se había hecho una rinoplastia, que deseaba ser blanca, que estaba con su novio solo hasta que apareciera alguien mejor, que sentía vergüenza por los modales de sus padres y que, en realidad, no trabajaba en un call center como se había presentado inicialmente en el programa, sino que era bailarina en un club nocturno. La familia se desmoronó. Brian estaba demasiado atónito para articular más que unas pocas frases. Vilma se encogió como si estuviera sintiendo dolor y Ruth misma sentía como la presión de su sinceridad se hacía más pesada por segundo. Sin embargo, la pregunta más brutal fue la número 18. Pregunta 18. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. Ruftalía respondió que sí y la voz robótica anunció: la respuesta es verdadera. La respuesta es verdad. Ruth intenta explicar la situación a sus padres desconsolados y a su novio, diciendo que solo sucedió 2 veces cuando una compañera de su trabajo como bailarina les recomendó hacerlo. Según Ruth, fue una medida desesperada debido a la necesidad económica de la familia. Esta experiencia la dejó profundamente deprimida, encerrándose en su habitación sin comer durante varios días. Por su última y honesta confesión, Ruftalía había ganado 15,000 soles, aproximadamente $5,300 estadounidenses en ese momento, lo cual equivalía a casi 10 meses de salario para alguien en Lima. Se disculpó con sus padres, su hermano y su hermana, que no estaban presentes en el escenario, y por supuesto con Brian. Luego anunció que había terminado, decisión que fue aplaudida por el público. Todo el país quiere escuchar tu respuesta. Ruftalía Zayas Sánchez. ¿Continúas o te retiras? Me retiro. Se retira. Me retiro. Abrazó a sus 3 acompañantes y el episodio concluyó en una nota impactante pero algo positiva. Si nunca volveríamos a saber de Ruftalía, podríamos imaginar que los corazones rotos de sus padres y su pareja encontrarían la manera de sanar y que los 4 podrían empezar de nuevo con la ayuda de los 15,000 soles que Ruftalía había ganado.
Sin embargo, la realidad de la situación se alejaría mucho de lo que el público podría haber imaginado. El programa fue grabado en junio de 2012 y se emitió un mes después, el sábado 12 de julio de 2012. El impacto que desencadenaría tras su emisión resultó en tragedia, pero incluso ese mes de espera no fue fácil. El mundo aún no había sido invitado a escuchar los secretos más profundos y oscuros de Ruftalia, pero su familia y su novio tuvieron asientos de primera fila. La familia estaba devastada. No podían entender por qué Ruth había decidido participar en el programa, y ella respondió: por el dinero, la misma razón detrás del secreto desgarrador que sirvió como un impactante final para el episodio que protagonizó. Ruftalia tenía muchos sueños que creía que aparecer en el valor de la verdad la ayudaría a alcanzar, o eso creía. Como casi cualquier ser humano, fantaseaba con la fama. Incluso había audicionado para telenovelas y otros programas de concursos en el pasado. Sin embargo, su meta inmediata era abrir un salón de belleza. Ya había ahorrado una cantidad significativa de dinero por su cuenta, pero las ganancias del programa hicieron que su sueño pareciera menos difuso y más alcanzable. Gracias a los 15,000 soles, sus aspiraciones se estaban convirtiendo lentamente en algo tangible. Para Ruth, el precio de hacer un espectáculo de sí misma valía la pena, pero una vez que el programa se emitió, las cosas tomaron un giro para peor. Gracias al impactante secreto de Ruftalia, el valor de la verdad se convirtió en un éxito instantáneo. Mientras los productores brindaban con champán en las oficinas ejecutivas de la estación Frecuencia Latina, en el vecindario de Ruth se desataba un verdadero infierno. Todos tenían una opinión. Parientes que no habían tenido contacto con la familia en años llamaban para comunicar a los padres de Ruth su vergüenza. Ruftalia reaccionó de la misma manera ante esta situación que después de tomar la lamentable decisión de intercambiar relaciones sexuales por dinero. Se encerró, no salía de casa e incluso le confesó a su madre que estaba contemplando poner fin a su propia vida. Aunque Brian no fue la cara del nuevo programa exitoso de Beto, ciertamente enfrentó sus propios desafíos. En la cultura peruana plagada de machismo, ser humillado por tu novia en televisión nacional era imperdonable. Ruth había admitido que solo estaba con Brian hasta que apareciera alguien mejor, con más recursos económicos y ambición. También confesó haberle sido infiel técnicamente esas 2 veces que intercambió dinero por sexo. Incluso reveló haber fantaseado con mujeres. En el clima social de Perú no había lugar para la compasión. Brian no era objeto de lástima, sino de burla. Un día, en el puente de Huachipa, Brian fue acosado por un autobús lleno de estudiantes de secundaria y solo pudo escapar escondiéndose en una tienda cercana. En las semanas siguientes a la emisión del programa, Brian visitó la estación de Frecuencia Latina varias veces junto a su tío, Freddy Leiva, quien estudiaba Derecho y se encargaba de la mayoría de las negociaciones. Ambos estaban allí para exigir algún tipo de compensación monetaria por la humillación pública sufrida. Esto sería una acción repetida por parte de Brian durante el resto de este caso. En las semanas siguientes a la emisión del programa, Brian fue entrevistado por varios equipos de televisión, incluyendo Frecuencia Latina, y sus respuestas variaban, lo que generaba confusión sobre la verdad de la situación. En una ocasión, le preguntaron a Brian cómo se sentía. Avergonzado con mi familia, con mis amigos. No, pues todo lo que me ha hecho, me he enterado. ¿Cómo puedo estar? Usted siendo varón, ¿cómo estaría? Sin embargo, en otras entrevistas, aparentemente como un intento por borrar el término cachudo de su reputación, Brian afirmó que todo había sido un montaje. Según él y Ruftalia habían terminado meses antes de la grabación, pero ella le pidió que fuera al programa y fingiera ser su novio como un favor, prometiéndole una parte del dinero si ganaba. Sin saber en qué se estaba metiendo, Brian aceptó. Incluso llegó a afirmar que Frecuencia Latina era cómplice en el engaño desde el principio. Aunque no estoy segura de la veracidad de estas afirmaciones, las cuales de ninguna manera justifican lo que sucedió después, la hermana de Ruth, Eva, contó una historia similar en una entrevista. Sí, tengo que decirla, ya que yo no fui ni siquiera al programa y sé muy bien que todo es tramado y el programa saben que Brian, por ejemplo, cuando fue ya no era ni siquiera
el enamorado de Thalía. Esto confirma en mis ojos que había algo de verdad en los reclamos de Brian. Brian nunca recibió la parte de dinero que pensaba merecer. Según Eva, esto llevó a Brian a comenzar a pedir dinero a la familia, iniciando con 500 soles, luego aumentando a 1000 y finalmente duplicándolo a 2000. A pesar de que la familia rechazó sus solicitudes, él persistió sin aceptar un no por respuesta. En un incidente posterior, la casa de los Sayas Sánchez fue allanada y el portátil de Ruth Thalía fue robado. La familia sospechó que Brian podría estar involucrado, aunque él negó rotundamente cualquier participación. Escúchame, si una persona hubiera querido robar, realmente hubiera llevado la computadora de mi hermana. Si hubiera llevado plata de mi hermana, si lo has dejado ahí. O estás inventando todo eso. Mi celular, Porque, mis cosas. o dime, estás inventando todo eso porque te piden de plata, de lo que hayas ganado. O porque tú estás inventando por eso. No, con tu... Entonces, ya dime, entonces yo qué quieres. ¿Cómo voy a rebajar a tanto? Entonces yo qué quieres que pienses entonces. ¿No? Dime. ¿Por qué de frente vas contra mí? Es que hay huellas. Ante la falta de pruebas contundentes, solo pudieron presentar una denuncia ante la policía 8 semanas después de que se estrenara el primer episodio de El Valor de la Verdad, el 11 de septiembre de 2012. Leoncio y Vilma se despertaron con la angustia de descubrir que su hija Ruth no había regresado a casa, algo que nunca antes había sucedido. Eva, la hermana de Ruth, quien estaba fuera de la ciudad en ese momento, fue alertada de la situación y logró contactar a un joven que había visto a Ruth Thalía la noche anterior cuando salía de la universidad. Este mismo joven afirmó que Ruth también recibió una llamada de Brian. En un intento desesperado por obtener respuestas, Vilma se dirigió directamente a la casa de Brian. Una vez allí, entre lágrimas y gritos, no le importó lo que los vecinos pudieran pensar. En ese momento solo había desesperación en su corazón. Estaba arrodillado como a un dios, pero Brian permaneció imperturbable e inconmovible, con la misma actitud indiferente que parece ser la única que posee. Dijo que no había hablado con ella en un tiempo y luego simplemente se dio la vuelta y entró en la casa. Esta es la parte en la que nos adentramos en la triste realidad que se vive en Perú y países similares. Si perteneces a una familia de clase trabajadora como los Sayes Sánchez y vives en lugares como Huachipa, las autoridades rara vez son de ayuda. Negligencia, ineficiencia y corrupción son términos que nunca querrías usar para describir a un organismo gubernamental del que deberías poder depender en busca de ayuda, pero lamentablemente son los más acertados. El 12 de septiembre de 2012, Leoncio presentó una denuncia por persona desaparecida. Sin embargo, consciente de que su preocupación caería en oídos sordos, lo hizo con pocas esperanzas y luego se dirigió a un lugar donde creía que podría ser escuchado: Frecuencia Latina, la misma estación que había transmitido el fatídico episodio de El Valor de la Verdad. Hay 2 grupos de personas esperando afuera de la estación de televisión. Multitudes de jóvenes fanáticos ansiosos por vislumbrar a sus ídolos o ser elegidos para el público de su programa favorito, lo cual es de esperar. Pero hay otro grupo que tal vez no esperarías ver: personas que han acudido a la estación en busca de ayuda. Este grupo generalmente está compuesto por personas mucho mayores que los jóvenes fanáticos y llevaban consigo documentos que presionaban contra la ventana de seguridad, esperando que sus historias desgarradoras captaran la atención de un productor dispuesto a considerar sus tragedias, ya sea en la búsqueda desesperada de empleo, atención médica para un hijo enfermo o la de un ser querido desaparecido. Aquel lugar era el epicentro donde podían hacer pública su lucha. Leoncio tuvo la suerte de hablar con un productor del programa matutino de noticias de Beto, Abre los Ojos. Prometieron que él y su esposa estarían en el aire al día siguiente. Aunque la pareja estaba angustiada, al menos sentían que estaban avanzando para difundir la situación, o eso pensaron. Después de una noche sin dormir, recibieron una llamada a las 5
de la mañana. Era la productora de Abre los Ojos. Tuvo que cancelar su aparición debido a un problema de programación, pero se disculpó y prometió llamar pronto. Pasaron 3 días y Frecuencia Latina permanecía en silencio. No habían llamado, no había noticias de Ruth Thalia y la policía no había hecho mucho. A pesar de caer una y otra vez en engaños, Vilma y Leoncio salían cada mañana a pedir ayuda a todas las estaciones de televisión en Lima, sin resultados. Sin embargo, pronto descubrirían que estaban omitiendo un detalle que haría que todos los reporteros y ejecutivos de estaciones de noticias llegaran tumbando su puerta. Ruth Thalia era famosa. Su aparición en El Valor de la Verdad le había conseguido un lugar en las conversaciones diarias de limeños y peruanos en todo el país. Lo que se decía de ella era irrelevante. Ella era el tema de conversación. La frase "somos personas pobres y necesitamos ayuda" se escucha a diario en la puerta de cada estación de televisión en Perú. Pero, ¿qué pasa cuando la protagonista del explosivo debut del nuevo y exitoso reality show de Beto desaparece? Eso fue lo que captó la atención del canal 9, conocido como ATV. Vilma le dijo al guardia de seguridad de la estación quién era su hija, y él inmediatamente fue a buscar a un camarógrafo. Esa noche, 3 días después de la desaparición de Ruth Thalia, el caso se mencionó por primera vez en la televisión nacional. Lamentablemente, la noticia de la desaparición de Ruth Thalia finalmente recibiendo la cobertura tan necesaria no vino con un sentido de alivio. En su lugar, vino como una bofetada. Vilma estaba viendo ATV cuando escuchó el nombre de su hija, Ruth Thalia. Se llenó de esperanza. Seguro ahora voy a encontrar a mi hija. Pero cualquier pizca de alegría fue succionada de su cuerpo cuando ATV no presentó a Ruth Thalia como la chica del Valor de la Verdad, sino como la del Valor de la Verdad. En ese momento, Vilma sintió que su alma moría. Sin embargo, ahora la historia había cambiado. Todos querían acceso exclusivo a la familia de Ruth Thalia. Cada estación de televisión en Lima envió productores y camarógrafos a la casa de la familia. Todos los programas de noticias en Lima emitieron historias sobre Ruth Thalia, pero ATV tenía a la familia. Para el 6º día, Leoncio recordó: ATV estaba aquí todo el tiempo, incluso dormían aquí, no nos dejaban en paz. Pasaron de ser completamente ignorados a ser completamente sofocados y explotados. Para ser justos, cuando la vida de Leoncio y Vilma se centró por completo en encontrar a su hija, ATV fue de gran ayuda. Viajaron en un carro proporcionado por ATV al Ministerio de la Mujer, a la sede de la policía, a los hospitales, a la morgue. Incluso tocaron la puerta del Palacio Presidencial en el centro de Lima y lograron una audiencia con un asesor de la primera dama. Todo mientras eran seguidos por los camarógrafos de ATV. Las cosas estaban sucediendo. La policía estaba moviéndose. Por difícil que fuera la situación, sabían que esa era la única forma de avanzar. Como si los días sin comer ni dormir por la desaparición de su hija no fueran suficientemente angustiantes, la pareja también tuvo que lidiar con numerosas llamadas telefónicas aterradoras e intentos de extorsión. Algunos de estos intentos fueron incluso rastreados hasta policías en pueblos fuera de Lima, quienes afirmaban tener pistas pero solicitaban dinero para continuar con la investigación. Uno de los incidentes que Leoncio recuerda involucra a un conductor de mototaxi. El hombre se le acercó y le dijo: ¿sabes qué? He encontrado a tu hija. Afirmó que Ruth Thalia estaba siendo retenida contra su voluntad en un hotel cercano a su hogar y se ofreció a llevar a Leoncio hasta allí por un precio. Tras negociar, acordaron 2,000 soles, la mitad de los cuales se pagaría por adelantado. Leoncio, desesperado como cualquier padre en su situación, accedió. Los dos hombres se dirigieron hacia una zona llamada Carapongo en el mototaxi del hombre. Al llegar al hotel, el conductor pidió a Leoncio que esperara mientras él iba a buscar a la supuesta Ruth Thalia. Sin embargo, unos minutos después, regresó con otra joven que, aunque sí se parecía un poco a su hija, no era ella. La pequeña chispa de esperanza que Leoncio había sentido se desvaneció al instante. Aunque la esperanza de que Ruth regresara a casa sana y salva se estaba desvaneciendo lentamente con cada minuto que pasaba, desde el principio había alguien que todos sospechaban: Brian.
Tanto la policía como los medios eran conscientes de la naturaleza sospechosa de Brian. Tenía un motivo claro: su frágil ego había sido puesto a prueba en televisión nacional por Ruth, y él quería el dinero que ella había ganado humillándolo. Además de todo eso, él había sido la última persona en hablar con ella, vendió su mototaxi y se mudó del cuarto que alquilaba. En la mañana del 22 de septiembre, 11 días después de que Ruth nunca llegara a casa, Brian fue entrevistado por Alejandra Puente, una reportera de ATV. Cuando le preguntaron si había visto a Ruth Thalia la noche del incidente, dado que había sido la última persona en llamarla según los registros de su teléfono, él respondió que no recordaba porque estaba borracho. La reportera lo presionó. Son las 2 últimas llamadas en su teléfono. Sí, como yo también no me acuerdo nada porque tampoco ni sé cómo llego a mi casa. Ese día tú no te encontraste con ella. No, para decirle sí, pero no me acuerdo porque solo pregunté a mi mamá, me dijo vuelto al toque, ha vuelto rápido, me dice. Es lo que me dicen. ¿Cómo es posible que no te acuerdes? ¿Tú sueles tomar bastante? No. Sí, he tomado, sí, después de un mes habré tomado. Yo no tomo mucho. ¿Y sueles tomar hasta perder la memoria? Bueno, sí, le he tomado con ganas con mi tío, ¿no? Como tiempo. ¿Tú te creerías a ti mismo? Bueno, la verdad, no, como digo, no me acuerdo, no cómo creerme. Esta sería la última entrevista de Brian como hombre libre, pues solo unas horas después se descubriría el cuerpo de una joven enterrada en un pozo, oculto bajo piedras y concreto. El terreno donde se hizo este descubrimiento pertenecía nada menos que a Reddy Leiva, el tío de Brian. Cuando Leoncio y Eva se enteraron de los hallazgos por alguien de Canal 9, se apresuraron hacia la escena, solo para ser rodeados por cámaras, micrófonos y fotógrafos de todos los medios de comunicación en Lima. La palabra que podría describir lo que todos sentían en ese momento era desesperación. Los medios estaban desesperados por tener una buena toma de un padre y una hermana en duelo, mientras que Leoncio y Eva estaban desesperados por evitar que sus peores temores se hicieran realidad. Estaban desesperados por abrazar fuertemente a Ruth Thalia, volver a ver su adorable sonrisa, pero tristemente nunca tendrían esa oportunidad. Después de horas agónicas que debieron de sentirse como una eternidad, les informaron que la mujer encontrada en el fondo del pozo era, de hecho, Ruth Thalia. Las cámaras, como niños en una tienda de dulces, se movieron hacia Leoncio y Eva, abrazándose entre sollozos. En otra parte de la ciudad, en Huachipa, la reportera Maribel Toledo llegó a la casa de la familia Saya Sánchez después de recibir una llamada urgente de su productor en Canal 9, informándole que Thalia había sido encontrada. Mientras Vilma permanecía en casa, inmersa en sus oraciones y sin saber dónde estaban su esposo y su otra hija ni por qué, Maribel comenzó a hacerle preguntas, asumiendo que Vilma ya estaba al tanto de los descubrimientos de la policía, pero no lo estaba. Ha habido una noticia de que han encontrado un cuerpo, ¿sabe usted? No, yo no estoy, a mí no me avisan, ya no me dicen nada porque estoy mal, me siento mal, ya no me han dicho nada. El padre de Thalia, ¿no le ha llamado a usted? ¿No está ya en...? No te puedo decir nada. A mí no me han dicho ya nada. ¿La policía tampoco ha tomado contacto con usted? No me dijo nada. Vilma se enteró de que se había encontrado un cuerpo que podría ser el de su hija desaparecida por parte de una completa desconocida, con un micrófono, luces y una cámara en su rostro. Leoncio y Eva, por su parte, se enteraron en el mismo lugar, también rodeados de micrófonos, luces y cámaras. El peor día en la vida de esta familia se convirtió en entretenimiento para las masas en tiempo real, sufriendo el mismo destino que los más oscuros y profundos secretos de Ruth. Esa noche, los televidentes peruanos vieron cómo se resolvía el caso frente a sus propios ojos. Se encontró el cuerpo de Ruth Thalia y Brian Romero Leiva fue arrestado. Fue la noticia principal en los noticieros de todas las cadenas en Perú, excepto en Frecuencia Latina. Siendo sábado, optaron por mantener su programación habitual, El Valor de la Verdad.
Brian eventualmente confesó en video vistiendo la misma ropa que llevaba en su entrevista con Alejandra Puentes apenas unas horas antes, durante la cual negó cualquier implicación. A los investigadores les relató la siguiente historia. Brian llamó a Ruth Thalia cuando salía de la universidad, acordaron encontrarse, la esperó cerca del puente, ella se subió a su mototaxi, compraron vino barato y se dirigieron a la casa donde él alquilaba una habitación. Una vez allí, bebieron vino en la calle. Luego subieron donde tuvieron relaciones y después comenzó una pelea. Según Brian, Ruth Thalia le dijo: pobre mototaxista, me da una bofetada. Me dice: no sé qué hago hablando con un pobre mototaxista, un pobre idiota. Y ahí fue cuando la agarré del cuello. Según Brian, la estranguló durante 30 segundos o más. Pensé que se había desmayado en ese momento. La agarré por el corazón. No había latido alguno. Le apreté el corazón con fuerza para ver si reaccionaba. Y nada. Si estás cuestionando la validez de las afirmaciones de Brian, estarías en todo tu derecho de hacerlo. Después de todo, su historia ha cambiado tantas veces. ¿Cuál de ellas se puede considerar la más precisa? Las razones por las cuales eligió esta versión de los hechos son obvias. La diferencia entre un crimen pasional y un homicidio premeditado puede significar la diferencia entre pasar una década en prisión o toda una vida. Ahora sabemos con certeza que Brian fue quien puso fin a la vida de Ruth Thalia. La pregunta ahora era si lo había planeado. Su abogado, Felipe Ramos, argumentaría lo contrario. Según él, Brian perdió el control bajo la presión de su humillación nacional. El crimen podía rastrearse directamente hasta el programa. Aunque esta afirmación pueda sonar descabellada y aunque no creo ni por un momento que Brian no haya planeado el ataque, el abogado de Brian no es el único que piensa así. Fernando Vivas, un crítico influyente, describió la muerte de Ruth Thalia como un caso extraordinario de televicidio. Beto Ortiz guardó silencio hasta el lunes. Expresó sus condolencias a la familia de Ruth Thalia, pero también aprovechó la ocasión para contraatacar a sus críticos. Y honestamente, no podría estar más de acuerdo con él. Como periodistas estamos acostumbrados a que en muchos casos nos convertimos en noticia. En muchos casos, desafortunados por cierto, los periodistas pasamos a ser el objeto de la información. Pero en este caso eso no puede ni debe ocurrir, porque lo que se está haciendo es defender a un criminal. Cuando se dice que este joven asesinó a Ruth Thalia Zayas Sánchez porque salió en televisión, porque estaba despechado, porque era su reacción ante las verdades que había dicho la señorita Zayas, lo que se está haciendo es darle una coartada a los defensores de un criminal desalmado, porque se le está quitando responsabilidad que él tiene para decir que la televisión crea monstruos, para decir que como salió en un programa de televisión, terminó haciendo eso como efecto de una entrevista de televisión. Y esto no solamente no es verdad, sino que es ser cómplices de un criminal. Todos los programas y todos los medios que han sostenido esta hipótesis delirante y absurda, lo que están haciendo es hacerle un favor a los defensores de este asesino y tratando de distraer cuál es la verdadera causa y el verdadero objeto de la denuncia, que es, por supuesto, el criminal, como en todos los casos de feminicidio que en este programa denunciamos todos los días. Pero no todos los días el feminicidio es noticia de primera plana. Desgraciadamente, y esto lo saben las congresistas que han impulsado la ley del feminicidio, nuestros padres de la patria, nuestras autoridades, nuestros fiscales, nuestros policías, nuestros jueces son machistas y muchas veces no solamente no le dan a este tema la importancia que tiene, sino que hacen mofa de él. Si Ruth Thalia Zayas Sánchez no hubiera aparecido en El Valor de la Verdad, su caso hubiera ocupado 3 líneas de la última página policial de los tabloides y probablemente los diarios serios ni siquiera lo hubieran mencionado. La razón por la que está en las primeras planas es porque apareció en El Valor de la Verdad. El abogado de Brian pidió que se llamara a Beto a declarar y el juez lo autorizó. El 21 de enero de 2014, Beto fue llamado al estrado, donde Brian lo acusó de vender una realidad falsa a su audiencia y de intentar comprar su silencio respecto a la manipulación del programa con una oferta de trabajo. Según Brian, Beto le habría dicho que el único trabajo que tendría que hacer era llevarle agua, pero la oferta nunca se materializó. Beto respondió con incredulidad y levantó una ceja, mientras Brian lo presionaba para que dijera la verdad. Beto
Beto negó rotundamente estas acusaciones e incluso solicitó permiso al juez para añadir algo más. Señaló que Ramos, el abogado de Brian, había estado albergando animosidad hacia él después de que Beto lo criticara duramente por defender a otro conocido asesino. Beto creía que su involucramiento injustificado en este caso formaba parte de un plan de venganza por parte del abogado de Brian. El 27 de febrero de 2014, la familia finalmente obtuvo la única forma de justicia posible cuando algo tan importante y valioso como la vida de un ser querido es arrebatado. El tribunal declaró a Brian Romero Leiva culpable de la de Ruftalía. La gran mayoría de la confesión de Brian resultó ser falsa. La policía había localizado a un testigo, un adolescente del vecindario, quien afirmó que la noche en que Ruftalía desapareció, Brian le había pagado 50 soles para que le avisara cuando ella bajara del autobús. El joven aseguró haber visto a Brian y a otro hombre obligarla a subir a su mototaxi. El tribunal determinó que el cómplice de Brian era su tío, Freddy Leiva, propietario de la propiedad donde encontraron el cuerpo de Ruftalía. Ambos fueron condenados a cadena perpetua. El motivo del crimen se determinó como robo, ya que Brian y su tío habían intentado obtener el código de seguridad bancaria de Ruftalía para apoderarse de sus ganancias del programa El Valor de la Verdad. Vilma, Leoncio y Eva estuvieron presentes en la corte el día de la sentencia. Dieron declaraciones desgarradoras a los medios, aquellos mismos medios que primero los explotaron, luego los ignoraron y finalmente cruzaron límites al dormir en su casa y documentar el día más trágico de sus vidas, diciendo que se había hecho justicia. Vilma le dijo a la prensa: "Cuando ya yo me muera en la tumba, dejaré de llorar, dejaré de sufrir". Unos meses después de la de Ruftalía, su hermana Eva fue invitada a audicionar para un programa de talentos llamado Rojo, transmitido por, como habrás adivinado, Frecuencia Latina. Aceptó la invitación y dedicó su actuación a su hermana, bailando una mezcla de música tradicional de huancabélica y pop. Los jueces dijeron que el ritmo de Eva era impreciso y no pasó de la primera ronda. El caso de Ruftalía es uno que definitivamente me ha marcado y estoy bastante segura de que también tendrá el mismo efecto en todos ustedes. Pero algo que espero que este caso pueda marcar es una diferencia. Casi todos los aspectos de este caso fueron manejados de la manera más inmoral posible, desde la explotación de la pobreza de Ruf desde el principio hasta la explotación de sus padres en duelo hasta el final. Permítanos asegurarnos de que el caso de Ruf sea el último de su clase. Aunque lamentablemente sé que las mujeres seguirán enfrentando daño por parte de los hombres en sus vidas, una triste verdad estadística, nunca en mi vida espero ver de nuevo a una familia en duelo tratada como un espectáculo, como si fueran monos en el zoológico. Jamás he visto la dignidad y la reputación de una joven sepultada bajo la tierra y devorada por sanguijuelas y gusanos, como lo hizo la prensa peruana tras su fallecimiento. Hoy en día, Eva Sayas, la hermana de Ruf, continúa publicando en redes sociales honrando su cultura, enseñando quechua, tocando música tradicional y viviendo una vida hermosa explorando la belleza natural que Perú tiene para ofrecer. Supongo que algo que todos hemos aprendido aquí hoy es que el valor de la verdad tiene un precio demasiado alto, una moneda de dolor y desesperación que nunca debió comerciarse por audiencia ni calificación. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.